Buenos días para, buenos días para todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿O ya? Bueno, siguiendo y terminando con el estudio de vida cristiana, el estudio que tuvimos secuencialmente cada domingo, a mí me toca el último fragmento del capítulo 6 de Efesios. Y a ese fragmento le han puesto la práctica del creyente con relación al enemigo. Y la verdad que para hablar de vida cristiana no podía ser tan perfecto, y sí, es que es así, y muchas veces somos tan humanos que no podemos comprender lo perfecto que es Dios, y más en su palabra, que no puede terminar mejor la carta a los Efesios que con esta enseñanza. Y una enseñanza que nosotros la vimos, el que tuvo el poder estar en una clase de escuela dominical cuando era niño, ¿a quién no le han enseñado de las armaduras del cristiano? Y yo pensando de cómo de niño nos enseñan tal cosa que de grande, como ahora que somos, la seguimos repasando, aprendiendo y como reviviéndola. Y son cosas que, como nuestra vida, cuando nos enseñan a caminar de niño y nos sirven para el transcurso de toda nuestra vida. Porque caminando vamos a un lado, a otro, nos movemos. Y esto es lo mismo. Nos enseñan desde chicos estas cosas que nos sirven para toda nuestra vida cristiana. Por eso es tan viva de cuando somos tan niños y sigue siendo tan viva de cuando somos tan grandes como ahora. No podía terminar, como repito de vuelta, tan perfectamente el estudio de vida cristiana con las armaduras del cristiano, ¿no? Y no sé quién eligió la canción, el alabanza que pasaron recién, pero no estaba preparada, o sí, no sé, el que la eligió seguro sabía o no de qué es lo que íbamos a hablar hoy, pero es perfecto con lo que vamos a hablar. La canción decía, estás peleando tu batalla. Y bueno, y hoy vamos a hablar de una batalla, de una guerra que tiene el cristiano. Alrededor del 2001, yo me alisté en la Armada Argentina, más precisamente en la Infantería de Marina. Y en ese tiempo que yo estuve alistado en esa fuerza, fui instruido, fui preparado para una guerra. Podemos decir que Argentina no es un país de guerra, pero cada país tiene que tener su fuerza armada para una guerra. Y la Infantería de Marina es una fuerza de choque. Es una fuerza de choque que si un país va a conquistar a otro, lo primero que desembarca es la Infantería de Marina. Y si un país no viene a conquistar a nosotros, los primeros que esperan a sus enemigos es la Infantería de Marina. Nosotros éramos instruidos de mañana, éramos preparados físicamente. De tarde teníamos instrucciones de tiro, instrucciones de formaciones de combate, cómo manejarnos en el campo con la noche, cómo manejarnos en el día, cómo ir hasta un lugar solo con un mapa y una brújula. Estábamos instruidos para una guerra y durante todo el día. Después de la instrucción íbamos a hacer nuestras prácticas al campo. Pero nosotros estábamos preparados para una guerra. Y quiero decir eso porque acá vamos a ver cómo en este último estudio de vida cristiana, cómo el cristiano tiene que estar preparado para una guerra.
Y si el cristiano no está preparado para una guerra, vamos a ser derrotados. Lo primero que tenemos que saber nosotros como cristianos es que nosotros, los cristianos, somos los seres más privilegiados del planeta. Eso es lo que tenemos que saber, que nosotros somos los más privilegiados del planeta. Aunque aquí en este estudio vamos a ver y vamos a encontrar al cristiano peleando de rodillas, como decía la canción que habíamos escuchado recién. Peleando de rodillas, humillándonos ante Dios, dejando siempre a Dios en el lugar que va y yo en el lugar que tengo que ir. Vamos a estudiar capítulo 6, y si quieren acompáñenme en capítulo 6, versículos del 10 al 20. Capítulo 6, versículos del 10 al 20. En los primeros 4 versículos vamos a ver una exhortación de Pablo. Voy a leer primero los primeros 4 versículos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Como le dije, acá vamos a ver una exhortación de Pablo. Y como diríamos en la jerga de la Armada, vamos a ver una arenga de un general diciendo: vamos, 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 vamos. Y vamos a empezar con el primer versículo y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. La vida del cristiano en oración va a mostrar nuestra madurez de nuestro carácter como cristiano. Y la única forma de fortaleceos es estando cerca de Dios, es buscando a Dios. Sigue diciendo: en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Esa parte me encantó cuando dice el poder de su fuerza. Yo cómo puedo recostarme, cómo puedo cobijarme en el poder de la fuerza de Dios si yo no conozco a Dios. Yo cómo puedo confiar en Él, en su poder, si yo no lo conozco. Y cuando dice en el poder de su fuerza, la palabra poder en griego es dínamo. Y esto es algo hermoso, cuando la mujer con el derrame que tenía toca el manto del Señor Jesús y Él dice: salió de mi poder, esa palabra poder también es dínamo. Cuando dice que en su poder venció a la muerte en la cruz, esa palabra poder es dínamo también. Cuando resucitó a Lázaro con su poder, ese poder era dínamo también. Es la misma raíz de la palabra, es el mismo poder. Y es hermoso saber que Dios no utiliza cierto poder para unas cosas y cierto poder para otras. Utiliza el mayor del poder.
siempre utiliza el mismo poder. Y acá dice en el poder, y dice colocarse en ese poder, meterse en ese poder. Entonces, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos tenemos que meter, nos tenemos que buscar, tenemos que acobijarnos en el poder de Dios. Pero para quedarnos al lado de Él en su poder tenemos que conocerlo. Sigue diciendo, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Yo subestimo muchas veces al enemigo diciendo, no pasa nada, o ya va a pasar, o pienso que puedo pelear con mi propia fuerza. No tenemos que olvidarnos que somos un soldado en un campo de batalla. Y si hacemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a salir vencedores de esta batalla. Y sigue diciendo el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos son espirituales. Y para enemigos espirituales usamos armas espirituales. Como nuestros enemigos son espirituales, vamos a usar, como dije, armas espirituales. Y en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La armadura no tiene algo mágico, pero solo tenemos que saber que cada elemento de cada armadura va a funcionar eficazmente si estamos cerca de Dios. Si no estamos cerca de Dios, podemos ser muy ortodoxos, pero eso no es suficiente. Hay un hombre, Martin Lloyd Jones, que era un pastor protestante y hizo la reforma británica en el siglo XX, y él decía que podemos ser perfectamente ortodoxos y ser destruidos. ¿Por qué? Porque de nada sirve si no mantengo un contacto estrecho con Dios. De nada nos sirve la teología si no estoy cerca de Dios. De nada nos va a servir la armadura si no estoy cerca del que la hace funcionar correctamente. Y versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Tenemos que saber que Dios no nos manda sin nada a esta guerra. Que Dios no nos manda sin ninguna herramienta para poder pelearla. En estos 4 versículos que siguen, vamos a ver las herramientas que Dios nos da para pelear esta batalla. Esta batalla que es continuamente. Versículo 14, voy a leer del 14 al 17. Dice, estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 14 dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer campo de batalla del cristiano es los pensamientos. Yo no voy a poder, yo no puedo, no sirvo. ¿Para qué lo voy a hacer si lo va a hacer otro? Siempre que lo hago mal. Nosotros no podemos luchar con nuestra propia fuerza. Hay algo que Satanás sabe, que nosotros por sí solos somos débiles. Y él sabe que somos débiles y tiene razón. David no hubiese podido voltear a Goliat por su propia fuerza. Dice que nos vistamos, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. El cinturón de la verdad en ese tiempo se ponía el guerrero, cuando se ponía su traje, para que no sea incómodo y para que no le entorpezca al moverse, él se ponía el cinturón bien ajustado al cuerpo para que se pueda mover tranquilamente y poder luchar sin ninguna inconveniencia. Entonces nosotros, el cinturón de la verdad, nosotros tenemos que renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios, que es su verdad. ¿Atesoramos nosotros su palabra en nuestra mente? Si somos un ignorante de su palabra, es como que volvemos a ser esclavos. Si la palabra de Dios no controla continuamente mis pensamientos, esos pensamientos de que yo no puedo, Él lo hace mejor que yo, ¿para qué lo voy a hacer si siempre que lo hago mal? Se van a transformar en verdad. A creérmelo que es verdad, porque sabemos que es mentira. Como yo pienso, yo vivo. Si la palabra de Dios no controla todos mis pensamientos, yo voy a ser una presa fácil al enemigo en esta guerra. Si la palabra de Dios no controla mis pensamientos, voy a ser un enemigo, voy a ser una presa fácil a mi enemigo en esta guerra. ¿Y saben qué? Con lo que yo voy a decir ahora no quiero criticar a ninguna iglesia, porque no es esa la intención. Pero no sé cómo decirlo, pero hay muchas iglesias que se encargan de entretener a sus miembros. Se encargan de entretenerlo, de darle liviandad en su palabra y no le dan la verdadera palabra de Dios, y es ahí donde cada uno pierde su batalla. Sin la verdad de Dios estamos perdidos. La coraza de justicia, dice. La justificación por la fe es el nervio central
de nuestra columna de nuestra vida, la justificación por la fe. Hay cristianos que piensan que se puede perder la salvación, o hay cristianos que tienen duda de que si son o no son salvos. La justificación va de la mano con la santificación. Y ponte la coraza de justicia para el diablo acusador, para el diablo que quiere que vos dudes si sos salvo, que vos dudes si sos salvo, que vos dudes si perdiste tu salvación por X motivo. El diablo va a querer romper eso, va a querer romper tu seguridad de salvación. Y otra de nuestra lucha y de nuestra guerra. ¿Tu conciencia te molesta continuamente? Que vos no podés, que haces las cosas mal, que... Te voy a leer en Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él está la vida, y la vida es nuestra luz. Yo solo tengo que confiar en su palabra, tengo que creer en su palabra. Y la única forma de creerlo es conocerla. John MacArthur dice que la falta de obediencia acaba con el gozo. ¿Y saben qué, hermano? Muchos de los problemas emocionales nuestros es por nuestra falta de obediencia. Es por nuestra falta de creer en su palabra. Es por nuestra falta de confiar en el poder de su fuerza, como dije en un principio. ¿Yo le podría hacer una guerra a Satanás con mi vida caída? No. No le podría hacer una guerra a Satanás con mi vida caída. Si yo no confío en el poder de su fuerza, si yo no estoy cerca de él, las herramientas que mencioné hasta ahora no van a funcionar. Tenemos que ponernos la coraza de una vida santa. Siguiendo con el versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Ellos, los guerreros en ese tiempo, usaban una sandalia que le decían una sandalia caliza, que era una sandalia que tenían unos tipos clavitos, tapones. Y eso les servía como para tracción al soldado. Si tenían que salir rápido, racionaban enseguida. Si tenían que salir para atrás, racionaban enseguida. Como que tenían una reacción rápida el soldado. Entonces ellos estaban preparados para reaccionar rápido. ¿Yo estoy preparado para reaccionar rápido? Cuando me vienen esos pensamientos de que Dios no me ama. Dios no me ama. Nosotros tenemos que saber que estamos continuamente en un campo de batalla. No sé si le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. En el trabajo muchas veces vos sentís que no encajás, que en los grupos cuando vos sos adolescente te cuesta encajar en la escuela, o algo pasa, o... La vida de cristiano no es una vida feliz que está pasando en este mundo. Como dice la palabra, en el mundo tendrás aflicciones. Primero la cruz, después la gloria. Y acá de vuelta voy a... En muchas iglesias no se tocan estos puntos muchas veces porque tienen miedo que se vayan de la iglesia.
Y muchas veces nos encargamos de vender algo que, no, que vas a ser feliz, que vas a ser... Y no, la vida del cristiano no es esa. Y por eso muchas veces cuando vienen con esa expectativa llegan y se van. Porque nosotros estamos constantemente en lucha. Luchamos con esto, luchamos con el otro, luchamos con esto. Y principalmente no tenemos que ser cobardes, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y algo que me sorprendió que dice en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes, y de ahí al principio de todo, si nosotros nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, si sabemos quién es Dios y qué fuerza tiene, nunca vamos a ser cobardes. A mí no me tocó esta parte, pero cuando iban a la primaria, el que tenía un hermano mayor siempre, ahora voy a llamar a mi hermano, cuando le hacían algo, bueno, nosotros tenemos a Dios. Y acá en el versículo dice que nos metamos en su fuerza, que nos fortalecemos en el poder de su fuerza. Ahí somos fortalecidos. No tenemos que ser cobardes en esta lucha. Versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el escudo de la fe. En la raíz de escudo también está puerta, porque dice que era un escudo peregrino, un escudo grande como una puerta, y un escudo peregrino porque cuando tiraban flecha, ellos iban avanzando, tiraban más flecha, dejaban que peguen el escudo e iban avanzando. Constantemente Satanás nos está tirando flecha, nos está tirando dardos. Dardo de temor, dardo de duda, dardo de vuelta, repito, que no puedo, que soy esto, que soy lo otro, y ta. Satanás sabe cuándo atacarnos. Y su acechanza es en nuestra mente. Y muchas veces utiliza a personas. Pero nosotros tenemos que tener claro que nuestra guerra no es con mi compañero de trabajo, con mi hermano, con mi esposo, con mi esposa. La palabra de Dios dice, porque tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra... Esa es mi lucha, no es contra... El Señor Jesús, ¿qué le dijo a Pedro en Mateo 16? Vete de aquí, Satanás. No le dijo, salí de acá, Pedro, ¿qué me estás diciendo? No. Porque él sabía que su lucha no era contra Pedro, sino era contra principado, contra potestades, contra... Mi lucha no es contra mi vecino, ni contra mi esposo y mi esposa, mi compañero de trabajo. Y repito, podemos ser perfectamente ortodoxos y ser derrotados. Si yo no estoy cerca de Dios, las armaduras no me sirven para nada. Tenemos que tener más intimidad con Dios, hermano. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si nosotros perdimos una batalla, quedé tranquilo que la guerra no la perdiste. Versículo 7 dice, y tomate el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomate el yelmo de la salvación, el casco. El casco es una de las protecciones más importantes del soldado. Y en una batalla más todavía. Acá vemos cómo Dios no habla a personas salvas, porque habla y tomate el yelmo de la salvación.
Nos habla a nosotros, a los que somos salvos. Porque nosotros cristianos estamos continuamente en una batalla. Satanás busca destruir siempre la seguridad de salvación, como dije en un principio. Él va a entrar con la duda si sos o no salvo. Pero a eso nos ponemos el casco, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos de una salvación eterna. Acá cerquita en Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo, si no conozco su palabra, si no tengo una relación cercana con Dios, toda esta armadura no me va a servir de nada. Y Satanás quiere destruirnos de cualquier forma. Y una de las formas es la duda si somos o no salvos, si perdemos o no la salvación. Pero ahí es donde yo me pongo el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, sigue diciendo. Acá hay una cosa que es la única armadura que sirve para atacar. Todo lo otro era para cubrirnos, pero la única es la espada del Espíritu, que es su palabra. Y su palabra utilizó el Señor Jesús para vencer a Satanás en el desierto. Porque dijo, porque escrito está. Porque escrito. Su palabra utilizó Jesús para vencer a Satanás en el desierto. La palabra de Dios es única, eficaz. Y es el arma que nosotros tenemos para atacar. El único arma que tenemos para atacar es la palabra de Dios. Y la tenemos todos. Entonces en estos 4 versículos vimos las armaduras que Dios nos da para enfrentar esta batalla. Y terminando con estos 3 versículos, sigue diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo es hermoso porque va a mostrar la unidad como cuerpo también. Porque en esta batalla, si nosotros creemos que estamos peleando solos, ahí estamos cerrados, porque cada uno está peleando su batalla. Y estamos en una guerra, y la oración, vamos a ver en este versículo que es esencial, porque dice orando en todo tiempo. La vida de oración es la formación final del carácter como cristiano. Dice, orando en todo tiempo. Yo no digo que está mal, y yo lo he visto una vez en una película cristiana, que este es mi lugar de batalla, decía. Y se iba a un closet que tenía, se arrodillaba y oraba. Ese era su lugar de batalla. Acá Pablo y la palabra de Dios está diciendo orando en todo tiempo. Si yo salgo de mi casa, voy orando. Si yo llego al trabajo, oro. Si me levanto, oro. Si tengo un problema cuando estoy por cargar nafta, estoy orando. Orando en todo tiempo. Porque estamos continuamente en batalla. Estamos como en un campo minado. No sabemos en qué momento va a explotar la bomba.
Tenemos tanta necesidad, y esto voy a hablar por mí, ¿no? Tengo tanta necesidad de Dios y no mantengo una relación estrecha, continua con Dios. Y muchas veces pienso que con mi propia fuerza voy a vencer esta batalla. Y si no era por el poder de Dios, David no hubiese podido voltear a Goliat. Y así un montón de historias de la Biblia. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El soldado que cae es porque deja de velar. Pero acá hay una parte hermosa que dice, por todos los santos. Nosotros cuando hacíamos combate en la Armada, cuando hacíamos combate urbano, nos enseñaban cómo meternos a una villa. Y era una formación que se entraba de a cinco soldados. Y cada uno le iba cubriendo la espalda al otro. Porque si yo no le cubría la espalda a mi compañero, lo podía matar. Y acá es exactamente lo mismo. Porque Pablo dice, por todos los santos, y velar y orar por todos los santos. Nosotros como cuerpo en Cristo, yo tengo que velar por mi hermano, y mi hermano tiene que velar por mí, y así sucesivamente. Entonces un cuerpo no puede funcionar perfectamente si hay partes del cuerpo que no velan por el otro. Y es ahí donde caemos, que si yo pienso que yo solo estoy en una batalla y que a mí solo me está pasando, me transformo en un mediocre. Pero yo tengo que velar por mi hermano, cubrirle la espalda en esta guerra, orar por él, porque él está pasando lo mismo que yo estoy pasando. Y nosotros, como dije en un principio, somos los seres más privilegiados del planeta, los cristianos, porque tenemos al único Dios. Sigue diciendo en el versículo 19, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y ahí Pablo estaba pidiendo por él también, porque él también estaba peleando su batalla. Él no era distinto a los otros hermanos. Nosotros muchas veces creemos que X hermano no está peleando su batalla, y también la está peleando. Y él pide por él, al fin de abrir su boca, dice, de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oramos por nuestros líderes, oramos por los que nos enseñan la escuelita dominical, los que nos enseñan en la clase de mujer, en la clase de hombre, oramos, por eso le está pidiendo que oren por él también. Porque él también está peleando su batalla. Y el diablo acusador también viene a ponerle en su mente de que vos no podés hablar por esto, vos no podés hablar por el otro. Y yo me imagino un Pablo así también, que por eso pedía que oren por él. Entonces en esta batalla la estamos peleando todos como cuerpo. Tenemos una guerra que pelear y sabemos que los cobardes no van en esta guerra. Sabemos que las piezas solo funcionan si estamos cerca del creador de esas piezas. Sabemos que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo no tengo una relación continuamente con Dios, estoy perdido. Si subestimo a Satanás, también. Porque él sabe que somos débiles cuando estamos alejados de Dios. Pero hay algo fundamental, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, y Él nos dio la victoria en la cruz. Gracias.